¿Qué es Active Directory? Antes de nosotros saber qué es Active Directory, vamos a ver primero un escenario en el cual no hay un Active Directory implementado y vamos a ver cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos como administradores. Si nosotros administramos una red, por ejemplo, en donde un cliente o en nuestro trabajo, vamos a tener el siguiente escenario. Tenemos varias máquinas y varios usuarios que hacen uso de estas máquinas. Nosotros normalmente, para que un usuario pueda accesar una máquina, tenemos que crearle una cuenta localmente en la máquina y le vamos a asignar un usuario y una clave. Este usuario y esta clave quedan guardados en esta máquina en una base de datos local. Si queremos que otro usuario entre a otra máquina, tenemos que hacer lo mismo, crear un usuario, una clave diferente y dársela al segundo usuario. Eso lo vamos a tener que hacer en todas las máquinas para que ellos puedan ver los recursos de la máquina localmente e iniciar sesión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos ahora un servidor de correo? Aquí también tenemos entonces que crear en el servidor de correo un usuario y una clave para el correo para que el usuario pueda descargar sus correos desde la máquina. Si tenemos un servidor de archivos, queremos compartir carpetas entre estos usuarios por la red, tendríamos entonces que crear el usuario 1 con la misma clave y el mismo usuario en este servidor. Tendríamos que crear el usuario 2 igual con el mismo usuario y la misma clave en este servidor. Tendríamos que crear el usuario 3 con el mismo usuario y la misma clave en este servidor. ¿Para qué? Para que cuando estos usuarios vean por la red este servidor, este va a preguntar, bueno, ¿quién es usted que está tratando de ver mis archivos? Y como no tiene forma de autenticarlo con el usuario que está remoto en la base de datos de usuario remoto, lo autentica con los usuarios que están locales en su base de datos. Si por ejemplo aquí se cambió una clave o se le cambió la clave a este usuario, se le pone una clave nueva, nos tocaría ir a actualizar la clave acá. En este caso, si queremos que el usuario siga teniendo la misma clave, nos tocaría ir a actualizar la clave acá y conforme el entorno va creciendo se nos va a hacer muy complicado administrar todos estos cambios. Cuando nosotros tenemos Active Directory o un directorio activo, que sería la traducción en español, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crear el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3 y todos los usuarios de nuestra red los vamos a crear en esta base de datos que se llama Active Directory. Esto en realidad es como una especie de directorio telefónico donde están la información de los objetos y sus atributos. Por ejemplo, este usuario va a tener nombre de usuario, va a tener fecha de creación, va a tener contraseña, va a tener la ubicación en la que está el usuario, va a tener la ciudad en la que está el usuario. Todos esos son atributos del objeto que se le definen a cada objeto. Y cuando tenemos todo esto centralizado, vamos a las máquinas que usan los usuarios y lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una relación de confianza entre esta máquina y esta base de datos. Le vamos a decir a esta máquina, confíe en lo que le esté diciendo esta base de datos de Active Directory. Esto es lo que se conoce como pegar la máquina al dominio. Igual vamos a hacerlo en otra máquina, en la otra máquina, y en el caso que tuviéramos también una carpeta compartida, por ejemplo en un servidor de archivos, vamos a hacer lo mismo. Este servidor vamos a decirle que confíe en lo que está en el Active Directory. Esta carpeta estaría en un servidor aparte. Ahora, cuando un usuario se va a autenticar en esta máquina, quiere usarla, quiere iniciar sesión, le va a salir el cuadrito donde está el nombre de usuario y la contraseña. Cuando esta persona se esté autenticando, va a decirle que se autentique con el dominio, porque la máquina pertenece a ese dominio, y le va a poner el usuario y la clave.
Cuando ponga esos dos datos, esta máquina va a verificar con el Active Directory y le va a decir estos datos son reales o son falsos. Si el Active Directory le dice sí, ese usuario existe y la clave está bien, esta máquina entonces le va a permitir que el usuario inicie sesión y pueda usar sus recursos. Si esta máquina por algún motivo se le dañara al usuario, el usuario va a poder pasarse a esta máquina. Igual, como ella confía en la misma base de datos centralizada, va a poner el usuario y la contraseña, se hace el mismo proceso de verificación y lo va a dejar entrar a esta máquina. También nosotros podemos decirle igual al Active Directory que un usuario solo puede iniciar sesión en una máquina determinada. Eso lo podemos ver más adelante. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Vamos a tener toda la información de usuarios centralizada en una sola base de datos. Si a este usuario, por ejemplo, le cambiamos la contraseña, no tenemos que ir por todas las máquinas y por todos los recursos que este usuario tiene acceso actualizando la contraseña para que lo pueda ver. Va a ser completamente centralizada. También otro beneficio de Active Directory es que es completamente escalable para cualquier cantidad de entorno y cualquier cantidad de usuarios. Esta base de datos tiene una ventaja que se puede replicar entre varios servidores. Si nosotros tenemos otro servidor que va a ser otro controlador de dominio, esta base de datos podemos replicarla. Vamos a correr esto aquí. La vamos a replicar y podemos hacer cambios en cualquiera de los dos servidores. Podemos venir aquí y crear un usuario y este usuario automáticamente va a ser replicado a esta base de datos. Es una base de datos multimaestro. Quiere decir que yo puedo hacer un cambio en cualquiera de los servidores que tengan replicada la base de Active Directory. A esos servidores se les conoce como controladores de dominio o domain controllers. En las versiones anteriores a Windows 2000, cuando se usaba Windows NT, no existía este modelo. Solo había una base de datos en la cual se podían hacer cambios y las demás eran bases de datos de solo lectura o read only y se replicaban simplemente para poder dar autenticación en las sucursales. Nosotros dentro de esta base de datos de Active Directory vamos a poder guardar no solo usuarios sino los siguientes objetos. Vamos a poder almacenar usuarios, que eso es lo que acabamos de ver. Vamos a poder crear las cuentas de usuarios. Vamos a poder crear contactos. Estos son contactos más que todo para opciones de mensajería, que aquí dice son contactos para contactos externos con propósitos de comunicación de email. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a poder crear computadoras, que esto es lo que hablamos cuando nosotros establecemos la relación de confianza entre la máquina y el dominio. Estamos creando una cuenta de la máquina en el dominio. Vamos a poder crear unidades organizacionales, que sobre estas unidades organizacionales es sobre la cual se van a aplicar las políticas y nos va a servir como si fueran carpetas para poder organizar los objetos según, por ejemplo, el país al que pertenezca, que si son los servidores, por ejemplo, poder separarlos, servidores de infraestructura, servidores de correo, servidores de bases de datos. Podemos todo eso organizarlo como si fueran carpetas y se llaman unidades organizacionales o organizational units. Tenemos grupos. Nosotros vamos a administrar toda la seguridad y todos los accesos de nuestro dominio y nuestros servidores usando los grupos de seguridad. Nosotros a un usuario vamos a decirle, por ejemplo, que pertenece al grupo de gerencia y al pertenecer a ese grupo va a recibir todos los beneficios que tiene el grupo de gerencia. Vamos a poder también asignar o agregar carpetas compartidas. Vamos a poder agregar impresoras también al Active Directory. Todos esos son los objetos que vamos a poder crear y vamos a tener toda esa información centralizada y replicada entre los demás servidores.